Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, ya estamos de vuelta, son 50 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana en esta jornada de jueves en el que hoy estamos conmemorando en el Magazín de Onda Fuerteventura el Día de la Enfermería. Tanto hemos hablado de este sector sanitario a lo largo de los últimos más de 2 años, de lo esenciales que han sido y que siguen siendo y de la necesidad de seguir dotando a nuestros centros sanitarios del personal cualificado. Y de hecho, el Majada Marcial, el instituto con el que normalmente pues tienen siempre un espacio en esta radio para hablar sobre sus familias profesionales, hoy lo conmemora especialmente. Están con nosotros varios alumnos y varios profesores que hoy se han vestido recordando cuál era la indumentaria de la enfermera a principios de siglo. Muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, yo digo a principios de siglo, pero esta indumentaria, ¿exactamente a qué época corresponde? Concretamente la que yo llevo soy de la Primera Guerra Mundial, enfermera de guerra de Primera Guerra Mundial. Por allí el compañero va a indumentaria actual, ¿no? Sí. Y las dos compañeras van de Florence Nightingale de la época victoriana. De la época victoriana. La madre de la enfermería. ¿De dónde han sacado estos trajes? Pues lo hemos confeccionado. Es bastante difícil, ¿no?, encontrarlo a día de hoy, y en un sitio como Fuerteventura no creo que haya tantos lugares donde buscarlo. Bueno, voy a presentarles a nuestros invitados que hoy provisionalmente han abandonado las aulas para venir a contarnos lo que se está haciendo en este centro Majada Marcial. Está con nosotros Alex Favelo, muy bienvenido. Hola, buenos días. Profesor. María Delgado, también profesora. Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias y alumnos de primer año, los tres, Nacho León, Elena Gorgal y Ana Betancor. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Buenos días. Bueno, hoy va a ser un día de puertas abiertas, como lo es habitualmente el Majada Marcial. ¿Qué han organizado? Pues hemos organizado una exposición, ¿no? ¿Sí? Basada en, sobre todo, queríamos destapar lo que es la invisibilidad de la profesión realmente, ¿no? Y entonces nos hemos centrado en un libro que se llama Enfermeras Invisibles, que ha sido elaborado por 2 enfermeras, ¿no? Olga Navarro y Vanessa Ibáñez. Y entonces, a lo largo de la historia van destapando enfermeras que realmente han sido olvidadas y han hecho grandes descubrimientos a lo largo de la humanidad, y gracias a ello tenemos la enfermería que tenemos, ¿no? Entonces, nuestra idea era centrarlo en eso, y realmente, sobre todo, lo que queríamos era decir qué es enfermería, porque creo que existe un poco una idea confusa de qué es la enfermería. Como decíamos siempre, enfermería no es una persona que lleve alas, no somos ángeles, somos profesionales. Y para ser profesional necesitamos tener una serie de capacidades y de actitudes que son necesarias y que se tienen que ver, ¿no? Como es la visibilidad, la docencia. Si no hay docencia, no hay cuidado. Si no hay investigación, no se mejoran los cuidados. Es cooperación, es derecho, es equidad, es liderazgo. Y entonces este año precisamente el lema de la enfermería es una voz por liderazgo. Y si no se invierte en enfermería, no hay cuidados globales. Entonces, esa es la idea, y sobre todo lo hemos viendo, desgraciadamente, el problema que hemos tenido con el tema de la pandemia, cómo las enfermeras y los enfermeros hemos liderado esta situación. Y eso es lo que queremos ver, que es necesario, tenemos capacidad de liderar y de ver. Entonces, la exposición está centrada en esas mujeres invisibles, esas enfermeras que hicieron grandes descubrimientos desde la primera bolsa de ostomía, desde la jeringa con émbolo, el carro de parada con medicación. Sí. Hablamos desde la primera mujer cooperación internacional, como fue Isabel Zendal, que llevó la vacuna a América y a las Filipinas. Y entonces está basado en son 16 mujeres enfermeras que hicieron grandes aportaciones por la humanidad y quedaron ahí en el olvido. Y esa era nuestra idea, destapar eso y decir que es enfermería hoy en día, que somos el futuro. Si no hay enfermería, no hay futuro.
Aparte de eso, también hemos colocado unos 5 stands con determinados materiales, con información. Tenemos material antiguo que ha sido cedido gracias a la ayuda de Cruz Roja. Y luego también nos han cedido temas de porteo, porque fue una primera enfermera que hizo el porteo, los primeros portabebés europeos, que es la tienda de Bebé Chico. Y luego van a venir ambulancias, una ambulancia antigua, la primera ambulancia antigua que había en Fuerteventura, una ambulancia moderna para que vean la comparativa. Y entonces queríamos rendir tributo vistiéndonos, ataviándonos con diferentes épocas y ropa y centrar un poco en Florence Nightingale, que fue la pionera de la enfermería. Entonces, eso es un poquito la exposición que van a encontrar. Un poquito, ¿eh? Cómo se nota la docencia, ¿eh? Bueno, por lo que transmiten las palabras de su compañera, no se está reconociendo especialmente la labor de la enfermería, aún en tiempos como este, donde hemos visto la importancia de las enfermeras, ¿no? Sí, la importancia de las enfermeras y también la sociedad. Sí, enfermeros. Sí, también la importancia que tiene y sobre todo también en la sociedad que estamos ahora actualmente, ¿no? Estamos en una sociedad de los cuidados, cada vez la población está más envejecida, requiere más cuidados y por lo tanto requiere también de profesionales cualificados que puedan atender a esas demandas, a esas necesidades. En el caso de la enfermería, no vamos a hablar ahora hablaremos de la docencia y de lo que ustedes están impartiendo a alumnos que buscan pues eso, ¿no? Una profesión y un empleo, y la enfermería, claro que sí, podría ser. ¿Cuáles serían los principales problemas? Las perspectivas de promoción, los contratos precarios, las condiciones de trabajo. Obviamente está clarísimo los contratos, ¿no? La precariedad, no es normal que te llamen para una semana, 2 semanas. Y luego lo que estábamos diciendo, enfermería tiene que ser especialización. Entonces no pueden llamarte una semana para que estés en urgencias y a la semana siguiente te están llamando para quirófano. Sí, o maternidad. O maternidad, o ginecología. Entonces, es necesario que cuando una enfermera o un enfermero esté en una planta, tú tienes que visualizar esa planta, tienes que conocer cómo funciona y sobre todo tienes que darle una continuidad a ese cuidado. Es necesario esa continuidad. Y no llego a entender, enfermería no es que voy a ponerte una inyección, un pinchacito, una pastilla, eso no es enfermería. Enfermería implica el cuidado de una persona y para darle cuidado necesitas tener prolongación, tiempo, dedicación y seguridad, que eso es lo primero que le vas a dar, seguridad a un paciente y seguridad a esa enfermera o enfermero que está en planta, es necesario. Entonces, no entendemos por qué existe esa precariedad laboral o por qué consideran que una enfermera puede llevar 16 pacientes, 15 pacientes, cuando deben llevar unos cuidados únicos y personales en cada persona. Entonces, es necesario mayor contrataciones y seguridad, ¿no? en el empleo y sobre todo que se les reconozca ese liderazgo. Las enfermeras y enfermeros somos capaces, somos líderes en nuestra profesión y tiene que darse cuenta de que tenemos esa capacidad de decidir, ¿no? Y de hacer unos buenos cuidados. ¿Ha tenido que llegar la pandemia? ¿Ustedes han sentido que ha tenido que llegar la pandemia para reconocer su profesión? Que hasta ahora la figura del médico siempre ha estado muy empoderada, pero la enfermera o el enfermero o el auxiliar, que al fin y al cabo es el que pasa más tiempo, ¿no? Con el paciente. Claro, cuando hablamos de nosotros de enfermera o de enfermería, yo siempre involucro, somos un tándem conjunto, yo sin auxiliar y la auxiliar sin mí no somos nada, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablo de la enfermería, yo siempre englobo a enfermeras y englobo a auxiliares de enfermería, porque somos el conjunto, somos lo que hacemos, los cuidados realmente. ¿Que se ha tenido que venir la pandemia? Bueno, al principio fue todo que esos aplausos que daban, ¿no? Pero quedaron ahí, ¿no? Entonces, no necesitamos aplausos, lo que necesitamos es involucración por parte del personal y sobre todo de la sociedad, que se dé cuenta que es necesaria esa enfermería y es necesaria esa involucración por parte de todo y tenemos una sanidad de calidad, pero la sanidad de calidad tiene que ser con personal. Bueno, aquí ha dicho la máxima jefatura de sanidad de Fuerteventura que esas plantillas que se habían extendido por la pandemia iban a ser estables. Vamos a ver lo que duran, ¿no? En el hospital de Fuerteventura y también en los centros de sanidad. Yo no sé si fue la pandemia o que ya tenían esa vocación, porque desde luego que ser enfermero o enfermera tiene que tener una vocación. No sé qué ha sido, pero aquí tenemos a 3 alumnos que se animaron a matricularse en el Majada Marcial y a empezar esa orientación profesional. Cuéntenos, ¿qué motivó
que de repente se acercaran al centro y dijeran, bueno, yo me voy a poner a estudiar y me quiero dedicar a esto? ¿Quién rompe el hielo? Venga. Bueno, pues en mi caso, mi familia ha estudiado también la rama. Tengo ¿Sí? un padre que, bueno, ha sido médico hasta hace poco. Y bueno, siempre me ha llamado la atención el ayudar a los demás, aportar mi granito de arena, cuidarlos, pues todo este tema de la sanidad. ¿Sí? Y la verdad que, vamos, me está encantando y la pena es no haberlo empezado un poquito antes quizás para haber continuado los estudios y poder haber llegado a ser una enfermera. Bueno, pero que es joven todavía, ¿eh? Bueno. Como para... Por supuesto. Ella lo dice como si ya... Pero ya con niños pequeños, Es más estudiar, complicado, trabajar es es más más complicado. complicado. Pero la verdad que no me arrepiento y me da pena no haber empezado antes. Pero bueno, nunca es tarde. ¿Y en su caso? Pues en mi caso un poco reciclarme también. Estaba trabajando en el sector de hostelería, que con la pandemia también ha sufrido bastante, y yo me cogió que estaba de baja y también he visto, claro, que los cuidados principales son los auxiliares, que cuando uno está malo, pues son, y la enfermería, claro está. Sí, desde luego. El médico lo ves de Sí. vez en cuando nada más. Entonces ellos te hacen pasar un rato agradable cuando estás pasándolo mal, y eso pues también me ayudó a decidirme por esta rama. Un poco todo. Acompañar, ¿no? Sí, se habla sí, poco sí. también. Estamos hablando de la política Y de es, muy cuidados, pero y es muy acompañar. importante que te acompañen cuando estás pasando un mal rato. Sobre todo porque en Fuerteventura hay muchísimas personas solas. Ustedes lo verán cuando han estado en el hospital, por ejemplo, que no cuentan con ese entorno familiar, y cuando se ven en un trance de este tipo, una operación o males mayores, son los enfermeros, las enfermeras quienes acompañan. Sí, así es. De hecho, es súper importante también recalcar que lo que nosotros les enseñamos a los alumnos no solamente son habilidades técnicas o cómo cuidar a un paciente en lo técnico, Sí. sino también en lo emocional. Eso es súper importante, ¿no? El acompañamiento y el estar con ellos también les hace mucho, ¿no? Forma parte de los cuidados. ¿Por qué se celebra el 12 de mayo? Por Florence Nightingale. Florence Nightingale, nacimiento. que es la madre de la enfermería moderna, Sí. y fue su fecha de Su nacimiento. fecha de ¿Y nacimiento. qué 12 de cambió mayo. con esta enfermería moderna con respecto a la anterior? La profesionalización, sobre todo la especialización, decir que todas las enfermeras y enfermeros tenían que estar formados, no podía ser cualquier persona que estuviera en su domicilio. Todos hacemos cuidados, Claro. eso es innato en el ser humano, el cuidado, pero un cuidado con profesionalización y con dedicación a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces ella cambió la idea de que las enfermeras tenían que estar formadas, tenían que ser líderes en esa formación, y surge con el nacimiento de Florence Nightingale. La madre le llamaban la dama de la lámpara. Ella fue a una contienda, a la guerra de Crimea, Sí. junto con 30 y tantas enfermeras. Iba muy mal la situación y se veía que moría más gente por infecciones que en el propio campo de batalla. Ajá. Y gracias a la aportación que ella hicieron las enfermeras, que empezaron con higiene, limpieza, cuidado, alimentación, escucha, bajó los índices de mortalidad prácticamente de infecciones. Hizo unos diagramas, fue una mujer muy analista, muy estadística, y hizo los primeros diagramas polares, sobre todo viendo cómo las infecciones, si no lavas las manos, no aseas, no escuchas al paciente, caían los pacientes, más que en un campo de batalla. Era mejor morir en el campo de batalla que en un hospital Que en antiguo. el campamento, ¿no? Sí. Y entonces a partir de ahí nace la figura de Florence Nightingale. Ella ideó cómo estructurar los hospitales de aquella época, y surge la profesionalización, crea las primeras escuelas de enfermería. Y a partir de ahí es el nacimiento, hablamos del 12 de mayo porque fue la fecha ¿De qué su año? nacimiento. Ella nació en 1810. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Sí. Bueno, estamos hablando de una de las profesiones más imprescindibles del mundo, amigo, que no me he olvidado de ti. Estábamos hablando de lo que había motivado que las señoras decidieran, volver a matricularse, volver a estudiar, que es una cosa estupenda. En su caso, ¿cuál fue? Mi caso es muy parecido a mi compañera Elena. Yo mi vida laboral me ha llevado por la hostelería también. Sí. Y luego, pues, un poquito antes de la pandemia tuve un pequeño problema de salud que me obligó a estar hospitalizado, y luego justo vino la pandemia. Entonces mi paso por el hospital y la pérdida del empleo me hizo recapacitar mi situación laboral. Dije yo, pues voy a aprovechar, ya que esta rama me llamaba mucho la atención, digo, voy a aprovechar y me voy a reciclar. Empecé este año,
Pensé que era un reto muy grande, la verdad que lo estoy llevando bastante bien. Me gusta mucho la ciencia, y eso creo que me ha facilitado mucho el captar muchos de los conceptos que nuestros profesores nos están dando este año. Bueno, aquí tenemos una parte de los profesores, son estupendos, ¿no? Sí, se explican como un libro son abierto. Un gran equipo, la verdad. No hay ninguna queja. Son muy exigentes, pero bueno, se les perdona. Es que la materia que están tratando, pues aparte de esencial e imprescindible, como lo están relatando, es importantísima. Es decir, poco error se puede permitir en esto, ¿no? ¿Recomendaría a otras personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, que quizá tengan dudas, que no se vean capaces, que la edad pueda ser un elemento limitador, porque aquí hay 3 ejemplos de 3 personas que a una determinada edad, con hijos, sin hijos, en fin, viniendo incluso de otros sectores, han dicho, me voy a reciclar y además voy a apostar por un sector que no tiene nada que ver. ¿Qué le dirían a esas personas que quizá lo están dudando, pero piensan que no tienen hueco, que no tienen cabida? Hombre, yo pienso que se tienen que animar, que es una experiencia inolvidable y que es muy bonito, se aprende un montón y que no hay límites, o sea, los límites los pone cada uno y que si hay ganas, todo sale para adelante. Y animo a que prueben, vamos. Nunca es tarde para volver a hacer otra cosa diferente. Para hay que animarse, ¿no? hay que animarse. ¿Cuál es la parte más compleja que ustedes describirían? Yo, para mí, las prácticas. Sí. Sí. Las prácticas son un poco... No es que sean complicadas, pero claro, al no tener experiencia, pues te falta eso, para poder soltarte bien. Pero eso es como en cualquier trabajo, cuando eres nuevo, no sabes, claro. Entonces ahí te pierdes un poco, pero lo demás, bien. Y son exigentes, pero bien. Bueno, vamos a hablar precisamente de esta materia, ¿no? Porque habrá quien diga, bueno, a ver, cuéntenos qué es lo que tengo que hacer para matricularme. ¿Qué salidas laborales también puede tener lo que se estudia aquí en el Majada Marcial? Pues en principio, en el caso del ¿Cómo ciclo... se llama en este caso ciclo? El ciclo de cuidados auxiliares de enfermería. Técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Pues tiene salidas profesionales pues para trabajar tanto en el ámbito privado como puede ser residencias, clínicas privadas y también en el ámbito público, hospitales, centros de salud. En odontología, en clínicas odontológicas, porque también tiene una parte importante de odontología, entonces la auxiliar de enfermería en las clínicas odontológicas es quien está ahí conjunto con la odontóloga, el odontólogo, ¿no? Entonces tienen salida muy amplia, sobre todo en centros de residencia, cuidado, en residencia, también en colegios, por el tema de aulas en Fuerteventura. Sí. Cuando se hará, en colegios, en aulas en clave, también pueden ser auxiliares, entonces, y clínicas privadas y en la pública, que hay un abanico. Somos el gremio mayor, tanto auxiliares como enfermería, el gremio mayor en un hospital, en un centro sanitario. Tiene que haber un gremio bastante importante, entonces tienen muchísima salida. Y más viendo hoy, desgraciadamente, vivimos en una población envejecida. Sí. Y precisa muchos cuidados. ¿Cuánto periodo ocupa este ciclo? Son 2 cursos escolares, un curso y medio, porque durante el primer año tienen todo lo que es toda la formación teórica y al siguiente curso, hasta mitad, normalmente empiezan en septiembre y suelen terminar en enero, febrero, lo que empiezan desde octubre empiezan con prácticas y terminan más o menos en febrero. ¿Las prácticas se realizan en el centro? No, en hospitales. En hospitales. En hospitales, clínica, sí, Hospital Fuerteventura, la Clínica Parque. ¿Ustedes han ido al hospital, perdone? Como alumnos no. ¿Como alumnos no? Bueno, claro. Como alumnos no, estamos en primer año todavía. Y ahora cuando, pues por algún avatar de la vida, vamos al hospital o vamos a un centro de salud, ¿ustedes empatizan más con el personal sanitario que antes? Sí. Con las esperas, con el tratamiento, que a veces nos subimos por las paredes y no nos damos cuenta, ¿no? Sí, no nos damos cuenta de que todo lleva un proceso y si tú quieres hacer bien tu trabajo tienes que dedicarle tiempo a cada persona, entonces no puede ser un corre-corre como queremos, porque la gente, esta sociedad vive muy deprisa ahora y hay que tener un poco más de calma. Yo personalmente que lo respeto mucho, siempre los he respetado, el trabajo de los profesionales de sanidad. Estamos hablando de un sector que se ha jugado la vida, ¿no? Sí. En la pandemia, por los demás, en un momento dado, por los contagios. Y una alta responsabilidad que tienen.
Porque estamos hablando de vidas humanas, no de cualquier cosa. Siempre están ahí. O sea, yo cada vez que he necesitado de ellos, el trato que me han ofrecido para mí ha sido chapo, vamos, de quitarme el sombrero. Bueno, que este programa va dedicado a todos los enfermeros y enfermeras que nos ven, que son muchos y que nos escuchan, que quizá hoy estén haciendo una guardia, de estas guardias que hacen los enfermeros, ¿no?, de 24 horas, y que luego siempre nos saludan o nos reciben con una sonrisa o con un trato de cariño, y a veces nos falta la empatía necesaria. A veces como pacientes nos falta esa empatía por las prisas, ¿no?, sí, que decían. Llego a entender que quizá esa falta de empatía, porque cuando tú estás enfermo o enferma, crees que el mundo se para porque tú eres la que estás enferma y enfermo. Claro. Entonces, eso llegamos a entenderlo perfectamente el personal de enfermería, llegamos a entender lo que no entendemos es la falta de respeto, eso es lo primero que no entendemos, ¿no? Pero llegamos a entender que se encuentra, entonces tratamos de empatizar muchísimo en que lo importante ahora es él, ella o su familia, y tienen que entender que todo precisa su tiempo, obviamente. Pero el personal enfermería está ahí para acompañarte, para darte la mejor calidad y la mejor asistencia, que eso es nuestra formación y eso es lo que queremos hacer. Ustedes, antes de estar en el Majada Marcial, entiendo que han sido enfermeros. Sí. ¿Dónde han desarrollado su actividad? Yo, en mi caso, he estado 15 años trabajando en el Hospital Materno Infantil en Gran Canaria. ¿Qué conclusiones saca de esa experiencia? Pues mira, la experiencia pues fabulosa. Hay momentos duros, porque la verdad que hay momentos bastante duros. Se pasa, porque hay mucho volumen de trabajo, lo que decíamos antes, ¿no? Muchas situaciones que no te gustan pero luego después también tiene muchas alegrías, ¿no? O sea, cuando llega un niño, una persona mayor, claro, evidentemente, un padre de familia, y de repente se encuentra pues una hay muchas tristezas también, porque se ven muchas cosas malas, pero también hay muchas alegrías, ¿no? Entonces, cuando ves un niñito que está malo, por ejemplo, y está hay días ahí batallando por la vida y sale adelante, pues la verdad que es una alegría para todos. Sí. Un logro compartido. Un logro compartido. ¿No? Esto lo comentaban las enfermeras de Fuerteventura cuando ha fallecido alguna persona por COVID en la isla, todos los trabajos que habían hecho hasta que al final fallece, pues es una pérdida que han sobrellevado en muchas ocasiones con muchísimo dolor, ¿no? María, ¿en tu caso? Yo me he movido un poco, me he movido sobre todo en Península, he trabajado en Andalucía, en Madrid, estuve trabajando en París también un tiempo como enfermera, y me he movido por distintos sectores, tanto en lo que es en maternidad, ginecología, obstetricia, cirugía, urgencia, pediatría, me he ido moviendo por bastantes sectores, ¿no? Y la experiencia siempre ha sido muy grata, obviamente en momentos muy duros, ¿no? Lo que decimos cuando no conoces muy bien, te cambian de un sitio a otro, pero la experiencia es muy grata porque creo que es un aprendizaje mutuo. Yo aprendo mucho de un paciente, me da muchísimo un paciente porque parte de ese paciente está en mí. Claro. Entonces, eso es lo que yo he llorado con pacientes, o yo he llorado una pérdida de un paciente junto con el familiar, o me he emocionado dando a una mamá a su bebé y que tomara el pecho por primera vez. Entonces, son momentos que las enfermeras no somos, como muchas veces piensan, que somos un poco de hierro, ¿no? Hierro, no, claro que no, somos seres humanos y eso es lo bueno, empatizar. Y creo que eso ayuda muchísimo a un paciente cuando ve que tú empatizas con él, porque estás sintiendo que forma parte de él. Entonces, me he movido muchísimo en distintos sitios. La experiencia de París fue increíble, más con un idioma que no controlaba y muy muy interesante porque ves diferentes formas de trabajo, cómo se trabaja en España, cómo se trabaja. Y sí que tengo que decir que tenemos una sanidad que hay que cuidarla, mimarla, porque es una sanidad digna de cuidar y de mimar, y sobre todo a los profesionales que tenemos. Y la experiencia es muy, muy grata. Y que hasta que no estamos en una situación límite no nos damos cuenta de eso, ¿no? Porque todo el mundo que ha pasado por una etapa difícil, hablamos de enfermedades oncológicas, siempre viene y dice, oye, hay que reconocer un aplauso grande a nuestros sanitarios y a la calidad, pero parece que tenemos que llegar hasta ese momento a veces para valorar a esos profesionales. Yo quería preguntarles si más allá de la formación académica y de esas prácticas en las que hay que mejorar la destreza, ¿no? Sí. Hacerlo unas cuantas veces más, ¿están preparados psicológicamente para lo que están comentando Alex y María, ¿no? Para enfrentarse a una decisión difícil, para compartirla con la familia sin derrumbarse, para ayudarles a sobrellevarlo? Que quizás es una parte de la que menos se habla, pero la más difícil.
es una parte difícil, empatizar en esos momentos. Yo personalmente creo que sí, pero bueno, hay que verse en la situación. Claro. Es que no sé qué decirte ahí. Hasta que no te ves en el momento no sabes, ¿no? Sí. Separar sentimientos y la profesión a veces puede ser complicado, ¿no? Va a ser complicado de gestionar, veremos a ver. Tenemos una materia que es también ayuda psicológica y creo que nos está también ayudando un poquito a cómo manejar esas situaciones. A ver. El día que llegue ya veremos. Claro, sobre todo yo pienso muchas veces, lo decimos en las clases, que un buen silencio hace mucho. El silencio, cuando no sabes qué decir, el silencio y un apretón de manos ya te lo dice todo en un paciente. El cariño, ¿no? Necesita, ¡pum! Eso es lo que necesito, no necesito nada más en ese momento. Bueno, qué maravilla, nos están dando ganas a todos de matricularnos, ¿verdad? Anímese. Y compartir. De momento, lo que podemos hacer hoy, en este Día Mundial de la Enfermería, 12 de mayo, es, desde luego, reconocer con algo más que un aplauso en el balcón el trabajo esencial, imprescindible de los enfermeros y de las enfermeras, aún más si cabe durante y después de la pandemia, que no hemos salido de ella, por más que ahora lo parezca. Fíjense los sanitarios que vienen todos con mascarilla, cómo se cuidan. Y desde luego visitar el centro, ¿no? ¿Hasta qué hora va a estar esa exposición que rememora pues todos esos orígenes de la enfermería? La exposición, lo que son las ambulancias, ¿no? Va a haber dos, una moderna y una antigua. Eso hoy va a estar desde las 9 hasta que cierre el centro, las 2 menos 10, ¿no? Sí. Pero luego el tema de la exposición en el interior va a estar por lo menos hasta la semana que viene, el miércoles o jueves. Van a tener ocasión de ver todos los paneles que hemos preparado, toda la información y todos los objetos lo van a ver sin ningún problema. Pueden ir a ver. ¿Y Animo para a que vayan. matricularse, en caso de que estén interesados en esta materia? Ya tenemos el periodo de prescripción, de matriculación. Sí que tenemos que decir que dentro de la rama de sanidad tenemos bastante. Tenemos técnico en cuidados auxiliares de enfermería, ¿Sí? Está la rama de dietética, emergencia sanitaria, farmacia, documentación sanitaria. Vale. Todo eso es la rama que tenemos de sanidad. Siempre son ramas con muchísima gente, muchísima demanda, y animamos a que lo hagan. Y más ahora, ¿no? Sí. Y más ahora. Bueno, por buscar algo positivo, ¿no?, de todo este momento sanitario que hemos vivido. Alex, María, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos han llenado el plato de tranquilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, cómo nos lo dejan de relajado? En este caso, que normalmente aquí hay mucha crispación. Bueno, pues nos lo han llegado de tranquilidad, y también a Nacho, a Elena y a Ana, por ser un ejemplo y seguramente hoy un referente para muchas personas que se lo estén pensando. Gracias y muy buena suerte en esta profesión. Gracias. Y a ustedes que nos están viendo, feliz Día de la Enfermería 2022 a todos esos profesionales que están al otro lado de esa marea invisible, que sin ellos, desde luego, que esta pandemia hubiera sido mucho más fatal, mucho más trágica. Hacemos un alto en el camino y volvemos para cambiar de tema. Hablaremos de turismo con Jessica de León, la consejera de Turismo del Cabildo Insular.